Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nos encontramos una vez más para iniciar esta clase número 2 en el día de Esta hoy, llamada se que está vamos grabando. a estar hablando justamente de lo que es la valoración secundaria. Recordemos que la clase pasada hablamos de todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios, que son los conceptos básicos, objetivos generales y específicos de los primeros auxilios. También nombramos y nos entramos un poquito en lo que tiene que ver con la ley que permite, o la ley nacional, que es la 26835, que habla de la importancia de aprender RCP dentro de las instituciones, ya sean secundarias y terciarias o de nivel superior. También hablamos de lo que era la valoración de la escena, el estado del lugar, cómo poder hacer para hacer que la escena sea segura para que uno entre a intervenir. Hablamos también de los conceptos y los pasos básicos en orden que tiene que tener la valoración primaria, también las medidas de bioseguridad, un poquito de repaso de lo que estuvimos hablando la clase pasada. Todos ustedes realizaron un trabajo práctico que después, bueno, lo vamos a debatir un poquito más cuando hagamos un encuentro presencial entre nosotros. Todos tienen la devolución en el mail y, como siempre decimos, cualquier duda que vaya surgiendo me la pueden realizar de manera privada. Habiendo visto los pasos para valorar que una zona sea segura, cuáles son los pasos primarios para realizar la valoración primaria y descartar todo lo que pone en riesgo inminente de una víctima, vamos a pasar hoy a el estado que viene después. ¿Qué pasa una vez que yo ya valoré el estado de conciencia de la persona, comprobé el pulso, que la persona tenga pulso, que respire? Después veremos si respira correctamente o incorrectamente, pero lo que nos preocupa en la valoración primaria es que todos los signos vitales que estén presentes, o sea, que tenga pulso presente, que tenga MES positivo. El MES, recordemos, que hace referencia a la respiración, es el procedimiento que yo realizo para ver y evaluar si una persona está respirando. Miro, escucho y siento. Luego teníamos que corroborar todo lo que tiene que ver con la circulación, o sea, si tiene relleno capilar, hacemos la prueba del relleno capilar, y además si tiene hemorragias que puedan comprometer la vida de esta persona. Una vez que descartamos los riesgos inminentes, los más preocupantes que pueden surgir al momento de valorar a una persona, tenemos que realizar la valoración secundaria, que es donde pueden aparecer aquellas lesiones que sí son de importancia, pero que no ponen en riesgo la vida de la persona. O sea, que puede esperar unos minutos más para ser trasladada a un centro asistencial y realizar la correcta atención de lo que presente la persona. Pero siempre recordemos que en primeros auxilios, y lo que estamos haciendo referencia a nosotros, que es toda la parte que tiene que ver con emergencias prehospitalarias, siempre hay algo que podemos hacer para asistir a la víctima y estabilizarla en el lugar hasta que llegue el personal médico y se pueda hacer cargo de lo que viene después. Entonces, para entrarnos en lo que tiene que ver esta segunda etapa de valoración, tenemos que hablar de valoración secundaria. Acuérdense que la clase pasada decíamos que la valoración de la persona se separa en dos partes: valoración primaria y valoración secundaria. ¿Qué es la valoración secundaria? Es una evaluación sistemática que hacemos completa de todo el cuerpo de la persona y detallada parte por parte de este paciente para luego estar seguros de que la valoración primaria, que tenía que ver con el ABC de la vía aérea, respiración y circulación, eh, pueda establecer todo lo que es la asistencia secundaria e ir descartando las lesiones que podemos ir visibilizando de esta persona. Entonces, ¿qué nos permite justamente visibilizar, qué nos permite ver esta valoración secundaria? Son las lesiones que están más ocultas. O sea, si en la valoración primaria veíamos sangre expuesta, que puede ser por una hemorragia interna o externa, interna, acuérdense, o sea, ahora lo vamos a ver, pero son las hemorragias que tienen que ver en la parte interna del cuerpo. Tenemos que ver cuáles son aquellas lesiones que son visibles o no visibles, pero que no comprometen el riesgo de la vida de la persona. ¿Qué puede ser?
una fractura expuesta, pero que no haya afectado una arteria de la persona, entonces vamos a tener simplemente el hueso que atravesó la capa de la piel, ¿sí? Salió para afuera, esto es una fractura expuesta, pero no compromete el riesgo de la vida de la persona. Sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmovilizar, parar el sangrado si lo hay y esperar la asistencia médica para que luego sea trasladado y ahí reciba la atención que va a necesitar intrahospitalaria, que ya estamos hablando de un sistema de equipos, por ejemplo, para hacer una radiografía, un profesional que la atienda, por ejemplo, un traumatólogo, que va a ser quien puede poner el hueso en su lugar y en el caso de que necesite una operación, necesite alguna prótesis, porque el lugar lo requiera, va a tener cirujanos especializados dentro del hospital, más un quirófano estéril, más los instrumentos estériles que esta persona necesita justamente para que se le arregle, por decirlo de alguna manera, esa herida que estamos visualizando nosotros en el lugar. Pero ¿cuál es nuestro objetivo o nuestra principal función? Es asistir a la víctima con lo que tenemos en el lugar para poder inmovilizar o atender esta herida secundaria y estabilizarla hasta que llegue el sistema médico al lugar. Entonces, para repasar un poquito, son las lesiones, o sea, la valoración secundaria nos permite identificar estas lesiones, acá lo van a tener, se los voy a mostrar acá un poquito más detallado en el cuadrito, ¿ven? Permite identificar lesiones ocultas, que pueden ser también enfermedades o alteraciones que no representan un riesgo inmediato de la vida, como lo hacía la valoración, o sea, todo lo que evaluamos en la valoración primaria, ¿sí? Pero que pueden agravarse si no se detectan y tratan a tiempo. Por ejemplo, un problema de hipertensión, una persona con hipertensión. Es importante que reciba la medicación y que reciba la estabilización correspondiente, porque si esta persona tiene la presión elevada por un determinado tiempo sin la asistencia, puede desencadenar a un derrame cerebral, porque la hipertensión, que lo vamos a ver en otro momento, acumula mucha sangre en el cerebro y puede reventar algún vaso sanguíneo. Esto nos puede hacer un derrame cerebral o un coágulo también en algún paso del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces lo conocemos como una ACV. Mucha presión de sangre en el cerebro, revienta, se hace un derrame y se provoca en muchas ocasiones una ACV, ¿sí? Por eso es principal, como dice acá, detectar y asistirlas para que no se agrave con el pasar del tiempo. También puede ser que en la valoración secundaria solamente detectemos que esta persona sufrió un síncope por una hipotensión, que es cuando la presión baja, y simplemente estabilizando el cuadro del momento, la persona ni siquiera necesite derivación al hospital. Esto lo van a decidir los del sistema de emergencias médicas que acudan al lugar, o si no se presenta la ambulancia, lo decide en el momento. La persona, o sea, la víctima, te puede decir, sí, a mí me baja la presión todo el tiempo y me desmayo, pero como algo dulce una vez que me estabilizo y ya está, y se va a su casa. Listo, es toda nuestra función, porque además va a haber personal oficial, que pueden ser policías o bomberos, que van a recibir el acta de esta persona para que se vaya solo al lugar. También nos puede pasar que muchas veces estamos en la vida pública, asistimos a una persona y te dicen, no, me baja la presión, listo, me quiero ir a mi casa, y vos no lo puedes obligar a quedarse hasta que llegue el personal médico o el personal policial. En ese caso, corre por cuenta de la persona, porque si nosotros lo agarramos, lo sujetamos, estamos provocando un daño sobre la persona y una retención en contra de su voluntad, que eso es ilegal, no se puede hacer. Bien, por lo menos no nosotros que somos personas civiles. Bien. ¿Cuándo se realiza esta valoración secundaria? Se realiza cuando la persona está consciente o inconsciente, pero estable. O sea, que ya descartamos todo lo que valorábamos en la valoración primaria, que es lo que corre en riesgo o que pone en riesgo inminente la vida de la persona. Si ya descartamos eso, puede estar consciente o inconsciente, pero está estable. Entonces yo puedo pasar a realizar la valoración del resto de su cuerpo. Bien, cuando ya se resolvieron o controlaron problemas graves, como ser hemorragias, un paro cardíaco, un paro por obstrucción de la vía aérea, o un paro respiratorio también, que lo vimos en las diferentes actividades que yo le envié a hacer la clase pasada.
Y también cuando el entorno es seguro para el rescatador y para la víctima. O sea, yo no me puedo poner a realizar. Es lo mismo que hablábamos cuando hacíamos valoración de la escena y aplicábamos el protocolo PAS. Yo tengo que proteger el lugar para poder asistir a esta persona. Lo mismo, o sea, una vez que yo descarté los riesgos inminentes de la persona, lo corro del lugar. Si es un lugar de riesgo, ahí yo puedo realizar la valoración secundaria que me puedo tomar unos minutos más. Recuerden que en la valoración primaria teníamos menos de minutos, o sea, tenemos segundos para controlar el pulso, para controlar la respiración, el estado de conciencia de la persona. Cuanto más acotemos el tiempo y más rápido llegue la asistencia, más probabilidades de vivir tiene la persona. Entonces nosotros no nos podemos tardar tanto en realizar la valoración primaria. Pero la valoración secundaria, si nos tardamos aproximadamente entre 7 y 10 minutos, está bien, porque son heridas que no comprometen la vida de la persona, entonces nos da tiempo a poder realizar una valoración completa, ¿sí? Importante acá es que si durante la valoración secundaria el paciente empeora, o sea, yo estoy realizando, no sé, un táctil de la cabeza y el paciente de repente empieza a tener problemas respiratorios o empieza a quejarse de un dolor en el pecho, tenemos que volver a realizar la valoración primaria para descartar que esta persona, por ejemplo, tiene dolor en el pecho, esté realizando un cuadro de un ataque cardíaco, ¿sí? Que puede desencadenar en un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante que siempre, por más que hayamos realizado la valoración primaria y estemos realizando la valoración secundaria, estemos conscientes, alertas y atentos a cualquier síntoma que esta persona pueda ir manifestando durante la valoración secundaria o durante el proceso que nosotros vayamos realizando esta valoración secundaria, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son los objetivos? Un poquito lo que hablábamos recién. Objetivos específicos de esta valoración secundaria. Detectar lesiones que no son evidentes a simple vista, que es lo que decíamos, puede ser una fractura, puede ser interna también la fractura, puede ser, a ver, en valoración secundaria podemos detectar una desviación de lo que son las vértebras de la columna, que a simple vista, si nosotros lo vemos, parece normal, y cuando hacemos la valoración de la columna, podemos detectar que hay una vértebra desviada, por eso es muy importante y siempre recalcamos todo el tiempo que no movamos a la víctima a menos que sea sumamente necesario, porque no sé, tenemos una víctima dentro de un edificio que está a punto de colapsar. Bueno, ahí sí la tengo que sacar, por más que después le vaya a provocar un daño a la persona porque le estoy salvando la vida. Si no, bajo ninguna circunstancia realizo la movilización de esta persona, ¿sí? Otro de los objetivos es obtener una visión integral del estado del paciente. O sea, ¿cómo está de la presión? ¿Cómo está su estructura craneal? Para también detectar, ahora vamos a ver cómo se va realizando la valoración secundaria, pero para poder detectar que no haya hundimiento de cráneo, que me puede llegar a indicar que está sufriendo una fractura craneal, para poder también visualizar, porque cuando yo toco y miro mis manos, puedo ver si tiene una fractura externa también del cráneo. ¿Por qué? Porque si yo toco la cabeza y miro que hay sangre, porque a veces no sale en gran cantidad, si es una fractura chiquita, voy a ver que la sangre queda en mis manos. Por eso es importante también que antes de asistir a la persona, incorporemos las medidas de bioseguridad, acuérdense, por ejemplo, los guantes, ¿sí? Y para facilitar una asistencia más precisa y segura hasta la llegada de la ayuda especializada al lugar. O sea, voy a ir paso por paso asistiendo acorde a las heridas que me vayan surgiendo en el momento. Si yo veo una fractura en el codo, primero, o una dislocación de codo, después vamos a ver que el codo no se fractura, sino que se disloca, puedo tener una dislocación del codo, puedo tener una fractura en el antebrazo. Bueno, yo voy a ir asistiendo y voy a realizar la asistencia correspondiente acorde a la herida que se me vaya presentando a medida que voy valorando a la persona. También vamos a ver que primero todo lo que tiene que ver con la cara, cervicales, columna, tórax y todo lo que tiene que ver con la parte de los órganos vitales que están adentro de nuestro cuerpo se valoran primero antes que las extremidades.
¿Por qué? Porque se dice que la persona sin una extremidad puede vivir, pero sin el funcionamiento de un órgano vital, no. Entonces, por eso es el orden que vamos a ir realizando la valoración secundaria. Así como la valoración primaria tiene pasos que se deben realizar en orden, la valoración secundaria también. ¿Bien? ¿Cómo realizo esta metodología de evaluación de la valoración secundaria? Primero, la valoración secundaria se va a desarrollar en dos etapas complementarias. Cuando el paciente se encuentra consciente, se utiliza el método Sample, que es el que vimos que utilizamos si el paciente estaba consciente en la valoración primaria. Acuérdense que cuando yo realizo la valoración primaria, yo compruebo el estado de conciencia del paciente. Lo toco, señora, ¿me escucha? Si la persona no me escucha, procedo a realizar la inspección de las vías aéreas, simplemente hiperextendiendo, que se llama estirando un poquito la cabeza para atrás, abriendo la cavidad de las vías de la boca, yo puedo ver primero si hay algún objeto en su boca. Y si no hay ningún objeto, cuando yo realizo la posición del mes para valorar esta respiración, yo puedo ver si esa vía aérea está permeable. ¿Qué quiere decir que esté permeable? Que el aire esté entrando y saliendo. Por eso se dice que miro si el tórax se expande, escucho el sonido de la respiración que sale de su boca y rebota, o sea, en mi oído, por eso tengo el oído cerquito de la boca, y yo puedo escuchar esa respiración que sale y siento como ese aire que sale rebota en mis mejillas. Miro, escucho, siento. Luego del mes, yo compruebo si no tiene mes, y si el mes es positivo, o sea que la persona no está respirando, yo tengo que corroborar el pulso. Una de las preguntas en el trabajo práctico era si una persona podía tener mes positivo, o sea, si podía estar respirando, pero no tener pulso. Esa pregunta es falsa. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene pulso, o sea, que el corazón no late, no va a estar funcionando ningún órgano de su cuerpo, porque dejó de latir el corazón, por ende, dejó de circular sangre y dejó de llevarle oxígeno a los órganos para que puedan funcionar. Entonces, se me está muriendo el cerebro, la persona no va a respirar, se me están muriendo los órganos vitales que tengo dentro de mi cuerpo. Por eso es importante que cuando yo detecto que la persona no tiene pulso, iniciar el RCP. Esto no quiere decir que la persona va a respirar. Lo que ustedes pueden llegar a sentir que cuando yo realizo una compresión, la persona hace, pero esto no es que está respirando. Ese tipo jadeo que nosotros sentimos es que al presionar el corazón, al presionar la parte del tórax, también estoy provocando un estímulo al pulmón, que es como un globo que si yo lo aprieto, se va desinflando. Entonces yo estoy provocando eso y la persona van a sentir que hace con cada compresión. Por eso era que una persona que no tiene pulso no va a estar respirando. Ustedes pueden escuchar sonidos, pero eso no es una respiración de la persona. ¿Bien? Caso contrario, sí se puede dar que la persona tenga pulso y no tenga respiración. Esto no quiere decir que va a quedar así, sino que en unos minutos que esta persona no despejemos esa vía aérea para que pueda respirar, va a desencadenar en un paro cardiorrespiratorio. Sí, por eso, si yo detecto que no respira, tengo que ver si las vías aéreas están obstruidas, que después cuando veamos el capítulo o la unidad de RCP, vamos a ver también solamente cuando una persona tiene las vías aéreas obstruidas, cómo se realiza la maniobra de Hemrich y cómo comprobar si hay permeabilidad o no de estas vías aéreas. ¿Sí? Pero bueno, eso es mucho más adelante, no me quiero entrar mucho en el tema para no generar una confusión. Simplemente se los quería aclarar porque era una pregunta medio capciosa para que ustedes puedan ir identificando la diferencia y que si no hay pulso, no hay más funcionamiento, no hay otra reacción en el cuerpo de la persona, no es que va a estar moviendo una mano ni nada porque la persona directamente deja de latir este corazón y estamos hablando de una parada cardiorrespiratoria. Nosotros no diagnosticamos, no podemos decir la persona se murió.
Solamente el estado de la persona, si falleció o no falleció, lo dan los médicos cuando llega al lugar, ¿sí? Bien, metodología de la valoración o de esta evaluación secundaria decíamos, si yo llego, señora, me escucha, y la persona reacciona, sí, hija, te escucho, o sí, flaca, te escucho, o sí, estoy mareada, o no sé dónde estoy, o simplemente te dice, sí, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Bien, vamos a tener que realizar el método sample. Primero, si yo le hago las pruebas de estímulo y la persona me escucha, vamos a hacer unas preguntas básicas, como decíamos en la valoración primaria, para ver si esta persona está ubicada temporoespacial. O sea, yo le pregunto, ¿qué día es hoy? No le voy a preguntar, o sea, le puedo preguntar cómo te llamas, sí, para yo tener conocimiento del nombre que me dice ella. Pero ¿qué me va a pasar? Yo no tengo manera de comprobar si el nombre que me está diciendo ella es realmente cómo se llama o no, salvo que haya un familiar o un amigo en el lugar que me pueda corroborar que ella se llama así, ¿sí? Pero sí puedo hacer preguntas generales que nos abarquen a todos, que puedo corroborar si son verdad o no. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente de Argentina? ¿Dónde estamos? Para ver si sabe dónde está, si sabe qué le pasó, si recuerda si tuvo un accidente, si se desmayó. Ella sola o él solo nos va a entrar a contar esto. Si corroboramos que lo que ella está diciendo o que la persona lo que está diciendo es correcto, sabe qué día es, sabe que es viernes, sabe que es 1 de mayo, sabe que iba caminando por la vía pública y simplemente se desvanecía y no se acuerda más nada, sabe que el presidente actual, o sea, sabe quién es el presidente actual y demás, recién ahí vamos a valorar o a realizar esta evaluación de sample. Porque si la persona no está ubicada temporoespacial, yo no le puedo preguntar qué medicación toma. Porque si no se ubica qué día es hoy, menos va a saber qué le surge de su vida, ¿sí? O lo que nos va a decir, quizás nosotros lo vamos a tener que poner en duda porque como no nos supo responder ni quién es el presidente, ni qué día es, ni dónde está, no vamos a saber si realmente nos está diciendo la verdad sobre qué medicación toma o si es alérgico a algo. Bien, pero si está ubicado temporoespacial, sí pasamos a realizar este método de evaluación que en primera instancia, si está consciente, se llama sample, que es lo que vimos anteriormente. La S de signos y síntomas, por ejemplo, me duele la rodilla o me caí, me golpeé y me duele acá, me duele la cabeza. Bien, si es alérgico a algo, sí, mira, soy alérgico a la penicilina o que yo sepa no soy alérgico a nada. ¿Qué medicamentos toma? Y mira, yo soy hipertensa, tomo medicamento para la presión, tomo medicamento para el corazón. No es necesario que nos diga la droga de lo que está tomando. Muchas veces, personas que toman durante muchos años cierta medicación saben qué droga es. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de qué droga es, anotamos igual lo que nos está diciendo y le preguntamos, ¿es medicación para el corazón? ¿Es medicación para la presión? Porque también nos sirve a nosotros, que no sabemos ni nombres de drogas, saber qué tipo de problema puede llegar a estar teniendo la persona. Si te dice que toma medicamento para el corazón y se está agarrando el pecho que le duele, y bueno, sospechamos que está frente a un preinfarto y lo atendemos como si fuera tal cosa, un infarto, bien, o un preinfarto, para estar alerta de que esta persona no pierda el pulso y tengamos que realizarle RCP. Bien. Después, bueno, acuérdense que si tienen una patología previa, o sea, si fue operado de algo, que antecedentes médicos puede llegar a decirnos que tuvo, que nos sirva y que sea relevancia para pasarle al médico. ¿Cuándo comió por última vez? La L de ingesta, ¿por qué? Porque una persona que son las 8 de la noche, que no desayunó, que no almorzó, que no merendó, estuvo todo el día en la calle a las corridas, qué sé yo, se desmayó, sabemos que estamos frente a un síncope simplemente por una hipotensión, que es cuando le baja la presión, y realizando una maniobra, que lo vamos a ver cuando veamos hipotensión, se estabiliza rápidamente a la persona y después puede seguir funcionando. Muchas veces no es necesario ni siquiera que intervenga el servicio de emergencias. Es más, por una persona que le bajó la presión, es muy raro que vaya a la ambulancia. Generalmente se llama a algún familiar, si puede venir el familiar a asistirlo, o se llama a la policía para que después la policía le tome los datos y la persona se vaya a su casa. Bien, esto lo vamos a ver igual cómo asistir cuando veamos hipotensión. Y eventos, circunstancias previas al incidente, esto que decíamos, iba caminando, se me puso todo borroso, me desmayé, listo.
Y hasta ahí tenemos el método Sample. Pero si la víctima está inconsciente o consciente, luego del método Sample, que es para recaudar información, esté inconsciente o consciente, se realiza un examen físico sistemático. Y esta es la parte quizás más importante de lo que es la valoración secundaria, porque nos va a permitir a nosotros ir identificando si tiene determinadas heridas en todo su cuerpo. ¿Bien? El examen físico es una valoración ordenada de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, como decíamos anteriormente, mediante inspección y palpación suave. ¿Qué quiere decir? Que yo a medida que voy tocando, no voy a apretar de la cabeza. Le voy tocando la cabeza, voy a ir viendo también. Voy a ir viendo el estado de la persona, voy a ir viendo si aparece sangre, y me acompaño con el tacto para ver si hay deformidades, ¿sí? Y también para ver si la piel está caliente, está fría, está sudorosa. Después vamos a ir viendo por qué. Me interesa también saber la temperatura de la piel, ¿bien? ¿Cuál es el objetivo de este examen físico que está dentro de la valoración secundaria? Es identificar lesiones externas como heridas, cortes, sangrados. Todo lo que tiene que ver que haya, que yo visualice que está externo al cuerpo. Deformidades compatibles con fracturas, lo que decíamos, si yo toco el hombro y todos anatómicamente tenemos la misma contextura ósea, o sea, yo sé que el hombro tiene que estar acá, yo sé que el hombro es redondo, yo sé que el hombro es una articulación que al moverla se mueve circularmente, ¿bien? Si yo voy a tocar el hombro y lo tengo acá caído, y ese hombro no está en su lugar, hay algo que no está bien. No necesito ser traumatólogo y saber específicamente qué tipo de lesión es, sino identificar que el hombro no está en su lugar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, no, pero esto es un montón poder identificar qué tipo de, si es una dislocación, si es una fractura, si lo vamos a ver igual, pero no es que yo necesito que ustedes como primeros respondientes en un año se aprendan exactamente todo lo que lleva muchísimo tiempo. Me interesa únicamente que sepan identificar si ese hombro tiene que estar ahí o no, si ese hueso es normal que vaya así en forma de B o no, que nuestros huesos van derechitos, ¿sí? Entonces, con que sepan eso y con que sepan cómo inmovilizar esa zona y cómo asistirlo, más que suficiente. ¿Bien? Y sobre todo, que es lo que no debo hacer en cualquier emergencia. Después, inflamación o hematomas. Hematomas, puedo tener hematomas internos que si vos decís son chiquititos porque me golpeé con el borde de la mesa, bueno, es un moretón, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tengo un hematoma en el estómago? Y es un hematoma de gran proporción. Eso me puede indicar a mí que el paciente se dio un golpe en el estómago y puede estar teniendo una hemorragia interna. Por eso la temperatura de la piel también, porque en hemorragias internas, cuando vos tocas, el lugar está caliente, ¿bien? Eso también es importante saber. Después puede haber dolor localizado. Ay, sí, sí, me duele mucho acá. Y se toca la clavícula. Me duele acá, no sé, me aprieta, no puedo moverlo. Bueno, sabemos que podemos sospechar que estamos ante una fractura de clavícula. Bien, con eso después, haciendo la palpación suave, vamos a ver que el hueso, en lugar de ir derechito, tiene una deformidad. Eso nos va a indicar que estamos ante una fractura de clavícula. Bien, y alteraciones en la temperatura o color de la piel, que es lo que decíamos recién, que nos puede indicar que puede llegar a haber una hemorragia interna. Bien, ahora pasamos a este orden que tanto les hablaba de la cabeza hacia los pies. Esta es una metodología de evaluación según la secuencia estructurada que tiene que tener la valoración secundaria. No es que yo puedo empezar por el dedo gordo del pie porque se me da la gana, no. Así como la valoración primaria tiene una secuencia, la valoración secundaria también tiene su secuencia. Bien, empezamos por la cabeza. Yo tengo un paciente desplomado en el piso y voy a rodear con mis manos la estructura del cráneo, así, de esta manera, de frente a cervicales, haciendo como un barrido. Y luego de hacer este barrido, yo también voy a ver las manos para ver si hay sangre en este recorrido. Y con este barrido también voy a identificar si hay hundimiento en el cráneo,
sepan que si yo voy siguiendo el barrido y hay un hundimiento, no es algo normal. Bien, entonces voy a sospechar que hay fractura interna del cráneo, porque no hay sangre expuesta, por ejemplo, pero sí hay un hueco. Ahora, si yo lo paso por acá y noto un chichón que está para afuera, ¿es un golpe con una inflamación craneal? Sí, pero es un chichón. Vieron que muchas veces, no sé, en el caso de los chiquitos, más que nada, se están hamacando en una hamaca, se caen y golpean la cabeza. Que uno dice, ¿le salió un chichón? Bueno, esta exclamación que hacemos o esta pregunta, ¿le salió el chichón? Es importantísimo, porque si hace chichón, la inflamación ya salió para afuera. Entonces, igual hay que llevarlo, igual hay que hacerle una radiografía, o una tomografía, eso evalúa después el médico, igual hay que tenerlo en observación porque no deja de ser un golpe craneal. Igual te van a indicar que no se duerma las próximas 4 o 6 horas, que es importante que no se duerma, pero que salga el chichón para afuera quiere decir que el golpe inflamó y salió para afuera. En casi todos los casos decimos qué bueno que salió la inflamación. ¿Por qué? Porque si en lugar de hacer chichón hace hundimiento de cráneo, estamos hablando que puede haber fractura interna de cráneo y que puede haber hemorragia interna craneal. Por eso es importante observar todo lo que tenga que ver con golpes en la cabeza y observarlos, o sea, que no se duerma las próximas horas y observarlo por lo menos por las 48 o 72 horas restantes para ver que a veces no hace síntomas en el momento, pero luego pueden aparecer síntomas de mareo, dolor de cabeza, vómitos o náuseas, sangrados nasales. Entonces son síntomas que hay que estar alerta en cualquier golpe craneal. Bien, entonces la cabeza se deben buscar signos de traumatismo, como decíamos recién, heridas o sangrado. Y es fundamental evaluar las pupilas observando su tamaño y reacción a la luz. Las pupilas, ¿sí? Si yo le paso una linterna, las pupilas se van a dilatar y contraer a medida que yo le acerco y le alejo la luz. Si no tiene esta contracción y dilatación de las pupilas cuando yo le acerco, puede ser la linterna del celular o una linterna manual que tengamos, esta persona puede tener una hemorragia cerebral, ¿sí? Y en muchas ocasiones, pero esto lo diagnostica el médico, se dice que al tener pupilas fijas y que no son reactivas hacia la luz, podemos estar frente a una persona eh, que tiene, a ver, no podemos diagnosticar, no podemos decir que está muerto, ¿sí? Pero que ya no tiene funciones cerebrales. ¿Bien? Se los digo así para no generar un diagnóstico sobre la persona. Luego de que terminamos con el cráneo, vamos a seguir con el cuello. ¿Qué es esta exploración? Vamos a hacerla con precaución para que evitar cualquier movimiento brusco que pueda significar una lesión, ya sea en la parte de la tráquea, porque la tráquea también se puede lesionar. La tráquea es esto que tenemos acá, que baja hasta este huequito que nos encontramos. Entonces, yo voy a tocar la tráquea para ver que la tráquea también esté derechita en su lugar. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la parte de atrás de las cervicales, ¿sí? Y voy a realizar un barrido suave tocando cervical por cervical. O sea, yo hago esto con mis dedos. ¿Ven? Yo voy siguiendo cervical por cervical para ver también que estén lineales. Si yo voy siguiendo una línea y hay una cervical que se me desvió, sospecho que hay lesión cervical. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta persona puede tener una desviación cervical y puede ser una patología de ella de toda su vida, no lo sabemos, pero ante la sospecha de no tocar, que cuando tocamos las cervicales no estén todas en su lugar, listo, yo la trato como una lesión cervical. Vamos a necesitar un collar ortopédico, que vamos a ver cómo se coloca, o en el caso que no tengamos un collar ortopédico, es muy importante realizar una inmovilización de la persona con lo que tengamos. Puede ser 2 zapatillas de costado, cosa de que la persona no se levante, o sea, si recupera el conocimiento, no se levante bruscamente. Si está consciente, siempre voy eh, a pedir la colaboración de esta persona. Por favor, no te muevas, no muevas el cuello, quédate quietita, ya viene la ambulancia, ¿sí? Y vamos a ver luego, cuando veamos inmovilizaciones,
cuál es el paso correcto para inmovilizar la cabeza, porque lo podemos inmovilizar también con nuestras manos, ¿sí? Entonces yo voy a recurrir a realizar una inmovilización de la cabeza para que esta persona no pueda mover en el caso de que haya recobrado el conocimiento. Pero como yo tengo que seguir valorando el cuerpo de esta persona para realizar la valoración secundaria completa, si tengo otra persona que me pueda asistir en la inmovilización, le voy a pedir a esta persona que me asista para inmovilizar la cabeza. Le voy a explicar cómo es y lo voy a dejar inmovilizando. ¿Bien? Si no tengo otra persona, termino la valoración secundaria y ahí voy a quedarme inmovilizando hasta que venga la ambulancia. ¿Bien? En el caso que esté inconsciente. Si está consciente, le pido colaboración a la persona para que no se mueva bajo ninguna circunstancia. Luego de evaluar lo que es la parte de la tráquea y lo que es la parte de la cervical, voy a pasar al tórax. Tórax es toda la parte que tenemos acá. Voy a bajar un poquito. Acá pasamos a valorar el tórax. Yo tengo la parte del esternón, ¿sí? Y la parte de las costillas. Entonces, se evalúa la mecánica respiratoria, la presencia de dolor y posibles deformidades. Yo, toda persona que respira el tórax, fíjense, si yo inhalo, exhalo. Entonces, se infla cuando inhalo y se desinfla cuando exhalo. Yo puedo poner mis manos al costado del tórax de la persona y cuando esta persona respire, ambos lados se tienen que inflar de forma proporcional, o sea, de la misma manera. Ambos lados tienen que subir y ambos lados tienen que bajar. Si no se provoca el inflado de los pulmones, ¿sí? Cuando yo exhalo, inhalo y después exhalo de la misma manera, de forma igual, ¿sí? Si no se inflan de forma igual, quiere decir que sospechamos que hay una lesión en uno de los pulmones, ¿sí? Que está teniendo puede ser un hematórax o un neumotórax. Entonces, eso es lo que sospechamos. Hematórax viene de sangre, ¿sí? De una lesión que provoca que ingrese la sangre a los pulmones, y neumotórax viene de aire en el pulmón, que puede ser que esté pinchado por una costilla que se fracturó y me está provocando un neumotórax. Esa información que yo voy a recaudar en el momento es solamente para pasarle a la ambulancia. ¿Por qué? Porque en ese caso no puedo hacer nada. Yo no soy cirujano, entonces no puedo intervenir quirúrgicamente en el lugar para soltar ese aire o para sellar la cavidad que hay en ese aire. Tampoco puedo introducir un escarpelo como ven en un montón de películas, ni una lapicera para liberar aire del pulmón. No hagan nada de eso porque no se puede hacer. Legalmente no se puede. Entonces yo solamente voy a evaluar el tórax para ver si se expande y contrae de forma igual para poder pasarle esa información a la ambulancia si estamos frente a la sospecha de una lesión pulmonar o no. ¿Bien? Otra cosa que yo evalúo si hay dolor, si yo al tocar el tórax, ¿sí? Y después ahora vamos a ver cómo tocar las costillas. Yo siento que la persona, si está consciente, dice, ay, ahí me duele, listo, ahí puede haber una lesión. Siempre decimos supuestos lesiones, no decimos, hay una lesión en la tercera costilla, no. Puede haber una lesión en la parte del tórax, puede haber o el del esternón, perdón, este es el esternón, puede haber una lesión en la parte del esternón, puede haber una lesión de costilla, ¿sí? Y esa es la información que le pasamos a la ambulancia. Las costillas las voy a evaluar de la siguiente manera. Al costado, ¿sí? De atrás para adelante o de adelante para atrás, yo sigo la línea así y las voy tocando. Abajo tengo otra costilla y hago lo mismo. La toco para ver, ¿para qué? Para ver y detectar si esa costilla que hace de forma redondita, yo después les voy a pasar una foto de la costilla, cómo son, si no las conocen anatómicamente, tiene que seguir una línea, ¿sí? Si yo siento cuando palpo la costilla que hace así, se me va para arriba o se hunde y después vuelve, podemos hablar de que estamos frente a una posible fractura de costilla, ¿sí? Abdomen. La palpación del abdomen, no sé si alguna vez fueron al médico clínico, que les apriete y les suelta, que se apriete y les suelta la panza. Bueno, esa debe ser
la palpación que yo debo realizar en la panza, para comprobar si hay dolor, si hay rigidez o si hay distensión. Distensión quiere decir que el abdomen, la panza está muy hinchada. Bien, rigidez quiere decir que yo al apretar lo siento como una piedra, porque también me puede indicar que hay una hemorragia si lo siento como una piedra. Bien, entonces vamos a ver el abdomen. ¿El abdomen qué hago? Aprieto, ¿sí? Aprieto acá y suelto. Aprieto acá y suelto. Aprieto de este lado y suelto. Y así, o sea, de la parte media y la parte externa, puedo evaluar todo el abdomen para ver si estamos frente a una rigidez, si estamos frente a una distensión, ¿sí? O si hay resistencia también o dolor en la parte del abdomen cuando lo toco. Cuando digo dolor, siempre va a aparecer el dolor si la persona está consciente. Si no está consciente, puede ser que haga un gesto como que frunza así la cara. Eso puede ser una reacción frente al dolor, pero una reacción inconsciente. Pero también estemos atentos a medida que valoramos los gestos que puede hacer una persona en la cara si está inconsciente, porque pueden manifestar y suelen manifestar también a través de estos gestos. Bien, pelvis, se valora la estabilidad evitando ejercer presión excesiva. O sea, apenas si yo aprieto en los dos huesitos de la cadera, voy a ver si la pelvis se mantiene en su lugar o si se me va de un lado. Bien, porque esto puede haber lesión de la pelvis. Bien, y acá sí, extremidades. ¿Qué hago? Voy a ver los miembros superiores e inferiores en busca de heridas, deformidades o limitaciones funcionales. ¿Qué decíamos? Los brazos, o sea, desde el hombro voy a pasar por lo largo del brazo, evalúo el codo que esté en su lugar, evalúo el brazo y por último las manos y los dedos también son importantes porque todos tenemos dedos, no se dejan de evaluar un dedo porque puede haber una dislocación o una fractura del dedo. Bien, última valoración, acuérdense, cabeza, ¿sí? Cervicales y cuello, voy a evaluar la parte del esternón, las costillas, el estómago, la pelvis y ahora paso a evaluar la espalda. Y acá, ojo con esto, siempre y cuando sea seguro movilizar al paciente, porque en todo momento tengo que hacer una alineación de la columna y movimiento en bloque. ¿Qué les diría yo en esta parte? No lo hagan. Si no tienen la experiencia y la parte práctica, no voy a mover al paciente. Y para poder mover al paciente, para hacer un movimiento en bloque y valorar la espalda, pues yo necesito que esté de costado esta persona. Si está boca arriba, Tuki, lo pongo de costado para poder valorar todo lo que son las vértebras de la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no puedo moverlo con otras personas en bloque, no lo voy a mover. Ante la duda, siempre sospecho lo peor para evitar riesgos mayores. Siempre acuérdense de esto. Sospecho lo peor para evitar riesgos mayores. Entonces, repasamos un poquito valoración secundaria, ¿sí? Hacemos entonces una prueba de conciencia, que esto veníamos haciéndolo en la valoración primaria, ¿bien? A través del sample para recopilar información y a través de preguntas claras para ver si está ubicada temporoespacial. Primero pruebo para ver si está ubicada temporoespacial y ahí le hago el sample. Luego, si la persona está inconsciente o si está consciente, luego del sample, realizo la valoración del cuerpo de la persona a través del tacto suave, ¿sí? Y la visualización por si veo sangre más que nada que va quedando en mis manos. Cabeza, cervicales, con el cuello, valoro la tráquea, me voy al esternón, a las costillas, al estómago, a la pelvis y luego extremidades, brazos y piernas, ¿sí? Por último, si tengo con quién moverlo en bloque, personas especializadas, no es que puedo pedirle ayuda a 2 o 3 del público, porque nunca van a lograr el movimiento en bloque que necesito hacer de esta persona. Entonces, si tengo personas en el lugar, bomberos, personas que tengan una especialización avanzada de primeros auxilios y demás, si lo puedo poner de costadito, recién ahí valoro vértebra por vértebra para hacer lo mismo que hice en el cuello, en la cervical. ¿Para qué? Para ver que las vértebras estén en su lugar. Si yo noto una desviación en una de las vértebras, lo mismo, puede ser que esta persona ya tenga la patología, por ejemplo, que tenga una desviación de columna,
una escoliosis, lo que se conoce como escoliosis, pero como yo no sé la historia clínica de la persona, ante la duda siempre sospecho lo mejor que tiene una lesión, o lo peor que tiene una lesión en la columna, ¿sí? Y no realizo ninguna movilización más de esta persona. ¿Bien? Signos a tener en cuenta durante la valoración secundaria. Es importante recordar que no todas las lesiones son visibles. Puede tener una hemorragia interna sin hematoma visible, o sea, sin que se le haya hecho un moretón y yo no saberlo. ¿Por qué? Porque no tengo forma de saber que tiene una hemorragia interna. Entonces puede decir, me duele mucho el estómago, pero no va a tener un hematoma. Y puede estar teniendo un sangrado en el estómago. Entonces siempre tenemos que sospechar lo peor. Por ello se debe prestar atención a la aparición de, y acá algunas cosas relevantes a tener en cuenta. Dolor sin causa aparente, dificultad para movilizarse, alteraciones en la respiración, esto que decíamos, si vemos que se expande más de un lado que del otro al momento de evaluarlo, que la persona esté. Eso también es una alteración de la respiración, no está respirando de manera correcta o de manera constante como lo hace cualquier ser humano, ¿sí? Confusión o desorientación también hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que la persona se golpee la cabeza. Cuando hacemos la valoración craneal no tiene ninguna deformidad, o sea, no tiene ninguna, no tiene ni ninguna inflamación, ni ninguna deformidad o hundimiento del cráneo, y tampoco aparece sangre. Sin embargo, esta persona no está orientada en tiempo-espacio. Después lo vamos a ver cuando veamos ACV, pero puede no decir palabras de forma ordenada correctamente, puede presentar una parestesia en la cara cuando le pedimos que sonría y no puede sonreír de los dos lados de la misma manera, puede no acordarse ni qué día es, ni dónde está, ni quién es el presidente, ni si tiene mascotas, ni su nombre, ni nada. Podemos estar sospechando que hay un derrame en el cerebro de sangre. Entonces, frente a la confusión, siempre sospechamos y tratamos como lo peor, ¿sí? Y palidez o sudoración excesiva. Si yo veo una persona que está muy pálida, los labios casi morados y está toda transpirada, esta persona también, por ejemplo, puede haber sufrido una hipotensión o puede estar teniendo una hemorragia, que la palidez y sudoración también son signos y síntomas de lo que son hemorragias internas. Bien, una vez que realicé toda la valoración secundaria, tenemos que estar hablando de una reevaluación continua. ¿Qué quiere decir? Que yo no es que realicé valoración primaria, valoración secundaria, si no encontré nada, pongo a la víctima en posición lateral de seguridad y ya está, la dejo ahí. No, tenemos que estar continuamente, como hablábamos en la valoración primaria, cuando poníamos a la persona en posición lateral de seguridad, continuamente controlando el pulso y la respiración, que son los dos signos vitales básicos para la funcionalidad de la vida, ¿sí? Después tenemos, si está consciente, tenemos que ir evaluando el nivel de conciencia siempre, porque puede ser que la persona estaba ubicada temporoespacial, pero tenía un coágulo muy chiquito y ese sangrado se va agrandando y empiezan a aparecer estos síntomas de desorientación en la persona. También puede ser que empiece a tener náuseas, mareos, dolor de cabeza, ¿sí? Esos son signos y síntomas que yo le puedo ir preguntando a la persona cuando está consciente, ¿bien? Detectar cualquier deterioro, esto que decíamos que la persona que yo puse en posición lateral de seguridad y que estaba aparentemente bien, de repente va deteriorando, va cambiando el color de la piel, se pone de rosadito, se va empezando a poner pálida, va diciendo que presenta más dolor, esto de que va hablando de forma incoherente, que no tiene concordancia lo que está diciendo con lo que está pasando, viviendo y demás. Y la vigilancia constante del paciente es clave para actuar de manera oportuna ante el cambio de cualquiera de sus estados. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona empeora, automáticamente yo paso a valorar otra vez la valoración primaria, el estado de conciencia, el pulso, la respiración y la circulación, que es el relleno capilar y hemorragias que me puedan ir apareciendo durante la valoración secundaria de la persona. Bien, hasta acá es valoración primaria y secundaria.
Dentro de las lesiones, ahora vamos a empezar a emergernos un poco en lo que tiene que ver con el capítulo de lesiones y emergencias frecuentes. Y uno de los principales son heridas y hemorragias. Pues las heridas y hemorragias son importantes. Primero, diferenciarlas. Segundo, porque las hemorragias implican poner a la persona o que esté la persona en un riesgo inminente de vida, que corra riesgo inminente de vida. Por eso es importante identificarlas y atenderlas a tiempo. Bien, heridas y hemorragias. Vamos a leer una definición conjunta. Dice que constituyen lesiones frecuentes en el ámbito de los primeros auxilios. A ver, una herida puede ser un raspón, se cayó y se raspó la rodilla, estaba cortando la cebolla y me corté con el filo del cuchillo. Esas son heridas simples y cotidianas que nos pasan a todos. Por más prevención y precaución que tengamos, siempre alguna lesión va a haber presente. Bien. Su correcta identificación y abordaje resultan fundamentales para prevenir complicaciones, evitar infecciones y reducir el riesgo de compromiso vital. Es lo que decíamos recién. Identificar el grado de la lesión y poder asistirla a tiempo salva la vida de las personas. Bien. Veamos primero las más leves, que son las heridas. Después vamos a ver un poco la diferencia de heridas y hemorragias, ¿sí? Vamos a hacer como una diferencia puntual para que ustedes puedan generalizar las diferencias que tienen ambas. Pero las heridas son lesiones que se producen en la ruptura de los tejidos del cuerpo, generalmente con compromiso de la piel. Por eso decíamos que podemos estar hablando de raspado, un simple raspado, cuando me caí y me raspé y me lastimé la piel, ya es una herida, ¿sí? Ahora vamos a ver la clasificación de estas heridas. Según su exposición, estamos hablando de heridas que pueden estar, o pueden ser heridas abiertas y heridas cerradas. ¿Se imaginan? Cuando digo heridas y abiertas y cerradas, la diferencia, heridas abiertas es todo lo que sale para afuera. Heridas cerradas es todo lo que está dentro, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan bien generalizado. Heridas abiertas, existen ruptura de la piel, se me rompe la piel, con exposición de los tejidos internos. Esto quiere decir que cuando se rompe puede haber sangre. Bien, suelen presentar sangrado visible, que es lo que decíamos, y mayor riesgo de infección. Así sea un raspado, todo lo que dañó la piel, si yo no lo limpio bien, se me hace infección. ¿Vieron que aparece lo amarillito de la piel, después sale un poquito de pus? Bueno, si bien eso no pone en riesgo inminente en la vida de la persona, no tiene por qué pasar si realizamos la curación como corresponde o la limpieza como corresponde. Bien, y heridas cerradas, que son aquellas que no hay ruptura de la piel, o sea, ocurren adentro, pero sí daño en los tejidos subyacentes, o sea, los tejidos que están adentro. Pueden manifestarse como hematomas o contusiones, que son golpes o hematomas más chicos o más grandes. Eso decíamos que es heridas según su exposición. Acuérdense, porque tenemos dos tipos de clasificaciones. Según su exposición, que son abiertas o cerradas, y ahora según su mecanismo. Vamos a ver en los dibujitos que hay 7 tipos de heridas, ¿sí? Y yo les puse en realidad 5 que son las más comunes y las que más solemos saber. Las cortantes, que son ocasionadas por objetos filosos que generan bordes regulares. Yo me corté con un cuchillo, me corté con un cúter, me corté con un vidrio, listo. Es un corte que yo tengo en la piel y nada más. Bien, las punzantes, que son producidas por elementos puntiagudos que penetran en profundidad. Y acá es importante saber algo. Si yo tengo, vamos a ver con esto, por ejemplo. Si yo me clavé una tijera, ¿sí? Y está punzante, porque esto tiene punta, de ahí viene el punzante, y queda clavada, bajo ninguna circunstancia la retiro. Esto es importantísimo. Yo voy a dejar la tijera, voy a realizar una inmovilización con unos apósitos y un vendaje, y así voy a trasladar a la persona. ¿Por qué? Porque yo no sé qué está tocando esta tijera adentro cuando clavó. Y si yo retiro y estoy tocando algún nervio, puedo provocar una lesión permanente a la persona de esta mano. Entonces, esto lo tiene que evaluar con un equipo radiológico
un traumatólogo, tiene que ver qué es lo que está tocando, un cirujano, y tienen que realizar la extracción de la tijera o del objeto punzante de forma correspondiente. Entonces, importante, nunca lo retiro, inmovilizo y traslado, ¿bien? En objetos punzantes. Contusas que son originadas por golpes con daños en tejidos internos. Esto que decíamos antes, me golpeé con el borde de la mesa, se me hizo un moretón, sí, me está ocasionando un daño interno, pero es una herida porque no corre de mayor gravedad. Diferente es si yo estoy viajando en un auto y recibí todo el impacto del volante por un choque en mi estómago. Ahí voy a tener una contusa porque es por un golpe, pero voy a tener una hemorragia porque me está afectando de manera masiva en el estómago. Y esto ya es más grave, ¿sí? Laceradas que están caracterizadas por desgarros irregulares de la piel. ¿Cuándo ocurren las heridas laceradas? A ver si tenemos acá el dibujito, es esta. Cuando, por ejemplo, me muerde un perro. Vieron que el perro agarra, ¿sí? Pellizca y arranca. Eso es que ocurren desgarros irregulares, o sea, se me arranca el pedazo de la piel. Esos son laceradas, ¿bien? Y abrasivas, que son lesiones superficiales que afectan las capas externas de la piel. A ver si tenemos el dibujito acá, si no yo después les voy a pasar bien heridas abrasivas. Es esta de acá, esta sería abrasiva. Por ejemplo, yo estoy andando en bicicleta, caigo, raspo sobre el asfalto y abrasiva es porque me arranca absolutamente toda la capa de la piel, pero afecta también un poquitito más adentro. ¿Sí? La diferencia entre la lacerada es que la lacerada queda como el pedazo de la piel colgando. ¿Sí? Y es la única herida que yo voy a volver, luego de hacer una limpieza correcta, voy a volver el pedazo a su lugar. No le voy a cortar el pedazo que quedó colgando, ¿sí? Porque hay tejido, hay carne y hay pedazo de piel colgando. Entonces, en esa lacerada yo, tuki, la puedo volver a cubrir una vez que limpio bien la herida. Diferente es en la abrasiva, porque la abrasiva arranca directamente. Como es como una quemadura por fricción, bueno, ahí me arrancó todo, ¿sí? Y acá es la parte importante. En todas estas heridas que mencionamos anteriormente, menos la punzante, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer cuando son estas heridas abiertas que me afectan la piel, pero son leves, se recomienda la limpieza con agua segura. ¿Qué quiero decir con agua segura? Que lo mejor es no meterla bajo el chorro de agua de una canilla, salvo que yo no tenga otra cosa para hacer, lo limpio con la canilla. Pero si tengo una botellita de agua mineral o hay algún kiosco cerca que me puedan alcanzar, una botella de agua mineral, o si tengo en el botiquín una botellita de solución fisiológica, voy a realizar un chorro, voy a echar por chorro, ¿sí? Y voy con una gasa limpia a realizar un barrido suave. Esto me permite barrer con todo aquello, todos esos agentes externos que me quedaron en esa herida para limpiarla bien. Una vez que la limpié bien, simplemente la cubro con una gasa estéril, ¿sí? Y la pego con semipoliédrico, o si no tengo para pegar, la hizo un vendaje para trasladarlo al hospital, ¿sí? Estamos hablando de heridas leves, ¿bien? Si hay sangrado, debo de tener el sangrado, entonces echo el chorro de agua, realizo el barrido para limpiar bien toda aquella tierra o arena o lo que haya quedado, realizo una presión directa, que eso es lo que va a hacer que pare el sangrado con una gasa limpia, aprieto sobre la zona que está sangrando y una vez que paró el sangrado, ¿sí? Pongo otra gasa estéril encima y lo pego con una cintita o le realizo un vendaje para vendarlo. Yo les voy a hacer videitos de todo para que ustedes se queden tranquilos de cómo limpiar esta herida. Esto en el caso de que sean heridas externas, se dicen leves, ¿sí? En heridas cerradas, como por ejemplo los moretones, los hematomas, se puede aplicar simplemente frío local para disminuir la inflamación. ¿Vieron cuando estás jugando un partido de fútbol, tú se golpeó? Bueno, lo primero que aplican es hielo. Bueno, justamente por esto, para disminuir la inflamación que se produce en el lugar a través del golpe. Una cosa que hay que tener en cuenta, que el hielo nunca se aplica de forma directa en la piel. ¿Por qué? Porque quema. Entonces, voy a conseguir una remera o algo, lo voy a poner, el hielo arriba, y no más de entre 5 y 10 minutos para que baje la inflamación,
y luego lo retiro. ¿Bien? Acá veíamos un poco la cobertura a través de una gasita. Y acá, como dice que nunca retirar objetos incrustados y realizar un vendaje que sostiene lo que es el objeto incrustado, que eso también lo vamos a ver. Se debe solicitar asistencia mecánica ante heridas profundas, extensas o complicadas. ¿Qué quiero decir? Que necesito ayuda para poder realizar la asistencia de heridas que sean de mayor complejidad. Bien, y ahora hemorragias. Hemorragias, y acá yo les puse según la clasificación, que tenemos 3 tipos de hemorragias. Hemorragias internas, hemorragias externas y hemorragias exteriorizadas, que son sangrados de nariz, lo que conocemos como el sangrado de nariz. ¿Qué son las hemorragias? Se definen como pérdida de sangre originada por la lesión de uno o más vasos sanguíneos, pudiendo presentarse de forma visible o no. ¿Por qué? Porque acá decíamos, tenemos las hemorragias internas y las hemorragias externas. En las externas voy a ver sangre, un poquito parecido a las heridas. ¿Vieron que las heridas eran abiertas y cerradas? Bueno, acá hay una de las diferencias. La clasificación de las hemorragias son internas y externas. Pero es lo mismo, veo sangre o no veo sangre, solo que las hemorragias son de mayor complejidad y el sangrado es más abundante. Bien, clasificación según su localización. Interna, como decíamos recién, la sangre se acumula dentro del organismo sin manifestarse externamente, o sea, sin ver sangre visible, lo que puede dificultar su atención, porque ya no es una herida como un hematoma provocado por un golpe donde yo puedo aplicar hielo, sino que en toda hemorragia interna, sí o sí, debo derivar de forma urgente al hospital. Por ejemplo, una hemorragia interna de cerebro. ¿Qué puedo hacer yo como primer respondiente? Nada, asegurarme que la persona no se mueva o se mueva lo menos posible, no moverla, no trasladarla yo bajo ninguna circunstancia, esperar que venga un móvil policial que se lo quiera llevar, una ambulancia que lo pueda cargar y se lo pueda llevar, pero debe recibir la derivación urgente para entrar a un quirófano y operar esta hemorragia interna. ¿Bien? Y hemorragias externas donde la sangre fluye hacia el exterior a través de una herida visible. Y recordemos que la diferencia con la herida es que la hemorragia sangra en mayor cantidad. Y hemorragias exteriorizadas, que era lo que decíamos recién, la sangre se elimina a través de orificios naturales, nariz, boca y oídos. Y ahora tenemos la clasificación según el vaso sanguíneo afectado, que puede ser capilar, venosa y arterial. ¿Cuál es la diferencia? En que las capilares, el sangrado es superficial. Me corto la parte de la piel, ¿sí? Sangra de forma más oscura, eso es el capilar, y es lento y constante, o sea, chorrea. Me corté con un cuchillo, va a sangrar de forma constante y el sangrado es más oscuro, ¿bien? Porque no hay arterias afectadas. Estamos hablando de hemorragias a través de vasos capilares que están afectados. Las venosas, que es el segundo cuadrito que vemos acá, también se caracteriza por ser un color más oscuro, también cae fluido y de forma constante, solo que abarca, o sea, la herida es más grande que la capilar, ¿bien? Y acá pasamos a las más importantes y las que hay que tener en cuenta, las arteriales. Las arteriales, a diferencia de las hemorragias venosas o capilares, el color del arterial es un rojo más brillante y la sangre sale a escupitajos, a borbotones, se conoce como borbotones, o sea, tum, tum, te va a escupir así, porque la arteria, que es la que traslada mayor flujo sanguíneo, traslada con mayor fuerza. Al cortarse, la arteria se mueve y va escupiendo la sangre para donde sale. ¿Bien? Esa es la diferencia que yo tengo que saber al momento de enfrentarme con una hemorragia, para saber cuál es más importante. Si yo tengo a la persona con 2 cortes, un corte arterial, no vamos a llevar carotida, pero vamos a llevarlo, por ejemplo, a la altura de la muñeca. Yo tengo la arteria radial, ¿se acuerdan cuando tomábamos el pulso que hay una arteria por acá que pasa que es la radial? Se me cortó la arteria radial y en la otra mano tengo un corte venoso acá por un vidrio, pero no me afecta ninguna arteria. ¿Cuál voy a atender primero? La radial, porque si esta no la atiendo en segundo, la persona va a entrar en un shock que se conoce como shock hipovolémico, que es cuando pierde mucha cantidad de sangre,
y no recibe una transfusión sanguínea, entonces esta persona entra en shock por pérdida de sangre y se va a descompensar y puede derivar a un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante que la atendamos a tiempo. Bien. Manifestaciones clínicas, ¿cómo se pueden presentar? En situaciones graves puede observarse compromiso del estado de conciencia. Por esto que decíamos, pierde mucha sangre, la persona se entra a desvanecer y puede perder o no el conocimiento. Sangrado visible o signos indirectos de pérdida sanguínea. Palidez cutánea, acá era lo que hablábamos antes. Si la persona está pálida y tiene sudoración fría, o sea que al tacto, por eso es importante tocar. Vieron, yo toco la piel, la persona está muy fría, ¿sí? Presenta sudoración, está balbuceando, está con pérdida de conocimiento o no está ubicada temporoespacial, puedo sospechar que está teniendo una hemorragia. ¿Dónde? En el cerebro, en el estómago. En el estómago puede aparecer hematoma, entonces me lo hace más fácil detectar también por la rigidez del estómago. Si el estómago está duro, me hace más fácil detectar esta hemorragia, pero muchas veces en el cerebro, si es interno y no hay fractura de cráneo, se me hace difícil detectar una hemorragia cerebral. Por eso estos síntomas son principales para saber que puedo estar frente a una persona con traumatismo de cráneo, con hemorragia cerebral, ¿sí? Sin signos exteriores visibles, como ser hundimiento craneal, ¿vieron? O demás. Entonces, mareos o debilidad, que es lo que decíamos recién, y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque como no llega sangre, el corazón reconoce que tiene que bombear más para mandar sangre a donde se está perdiendo. Con la diferencia que igual no va a poder mandar mucha más sangre si no la recibe de afuera, porque está teniendo una hemorragia. ¿Bien? Y ahora sí, atención inicial de las hemorragias externas. Acá, cualquier tipo de hemorragia externa, ya sea arterial o venosa, el primer paso es realizar una presión directa sobre donde está sangrando la persona. Realizo una presión directa y me quedo un rato ahí presionando fuerte para que el sangrado pare. ¿Vieron cuando ustedes se cortan el dedo con un cuchillo que muchas veces se aprietan así y lo ponen bajo el agua? Bueno, ese apretón que yo hago que se forme el proceso de coagulación. Entonces yo aprieto, empieza a formarse el proceso de coagulación y acá es importante algo. Si yo veo que el paño que yo estoy apretando y realizando la presión directa o la venda se me llenó de sangre, nunca la levanto, la retiro para poner otra. ¿Bien? Agarro otro apósito, lo pongo sobre ese apósito y sigo haciendo presión directa. Si se me llenó todavía de sangre, agarro otro apósito, lo pongo encima y sigo haciendo presión directa. Bien, esto es lo que se conoce como presión directa de la herida. Ahora, si el corte es arterial o el corte venoso es de mayor profundidad, ¿sí? Haciendo presión directa, muchas veces va a disminuir el sangrado, pero no va a cortar, y mucho menos en las hemorragias arteriales. Entonces se suman dos pasos más. Presión directa, elevación del miembro. ¿Qué hago con esto? Que toda la sangre, en lugar de ir a la extremidad, corra para abajo. Al no llegarme tanta sangre a la extremidad, yo ayudo a disminuir el sangrado. ¿Bien? Y además, en cortes arteriales, se suma lo que es la presión indirecta, que ustedes conocen mucho como torniquete. Por ejemplo, yo hago donde me pasa una arteria, ¿sí? Hago un torniquete para ayudar a la presión directa. O sea, siempre realizo primero la presión directa. Si yo necesito soltar este apósito porque necesito hacer una presión indirecta con un torniquete, lo vendo de forma presionando, ¿sí? Traccionando para que quede bien apretado este apósito y ahí paso a hacer la presión indirecta con el torniquete. Bien, los torniquetes, ahora vamos a volver a la cerrada, pero los torniquetes, bueno, acá no se lo puse, después les voy a mandar una fotito, se usan los torniquetes legales. Si yo no tengo, puedo improvisar. Pero olvídense eso de que improviso con un cordón de la zapatilla y un lápiz, porque cuando yo quiera presionar, ese lápiz se va a romper. Entonces no me va a servir a mí para hacer la presión indirecta. Lo que yo puedo sustituir si no tengo un cinturón o no tengo el torniquete correspondiente es hacer un lazo hemostático, un nudo hemostático sobre la arteria
proximal a donde está la herida para yo disminuir más y ayudarme a disminuir el sangrado. Porque además el torniquete no lo puede usar cualquier persona. El torniquete, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un torniquete, automáticamente la sangre deja de llegarle al miembro, a la extremidad. Entonces este miembro se va a empezar a gangrenar. La forma correcta es que reciba la asistencia rápida para poder parar el sangrado y sellar o unir o coser esta arteria, ¿sí? En el caso de las amputaciones, por ejemplo, que haya un miembro amputado, que se haya cortado un pedazo del dedo, voy a tener ahí que buscar en lo posible la extremidad. La extremidad se coloca adentro de una bolsa, sello la bolsa y esa bolsa va en frío, en lo posible, en hielo con agua. Si no tengo hielo, en agua, aunque sea lo más fría posible, para trasladarlo con el miembro al hospital. Y la parte amputada, lo mismo, presión directa, lo más que puedo, vendaje para que continúe haciendo la presión, elevación del miembro. ¿Por qué elevación del miembro? Pues si yo lo tengo en una camilla y es el pie que está amputado o es la mano que está amputada, yo puedo llevarlo con el miembro elevado, ¿sí? Para que disminuya el sangrado. Y presión indirecta para ayudar a cortar ese flujo o a disminuir lo más posible ese flujo de sangre que está llegando a la extremidad. ¿Bien? Pero importante es recuperen el miembro porque la persona, si tiene probabilidades de reinjertarse ese miembro y recuperar la movilidad, va a querer tener su pie, va a querer tener su mano, va a querer tener su dedo. Y aparte ayuda mucho psicológica y emocionalmente a la persona saber que nos ocupamos de toda su extremidad también, ¿sí? Entonces, atención inicial en hemorragias externas. La medida principal consiste en aplicar presión directa, que es lo que decíamos, sobre la herida, utilizando gasas o apósitos limpios. Siempre en lo posible utilizo apósitos limpios. Si no tengo y tengo una remera, bueno, utilizo esa remera, ¿sí? Pero si lo tengo la posibilidad de que esté limpio, lo utilizo con apósitos limpios. De ser posible, se puede elevar el miembro afectado, que es lo que decíamos recién, para disminuir el sangrado. Si el sangrado persiste, no se deben retirar los apósitos, sino colocar nuevos apósitos sobre sí mismo manteniendo la presión, que es lo que decíamos recién, porque si yo levanto el apósito, ¡tup!, empieza a sangrar de nuevo. Y es justamente lo que queremos evitar. En hemorragias internas, la conducta debe centrarse en mantener al paciente en reposo, o sea, que no se levante, ¿sí? Porque esa herida que tiene adentro, ¡tuc!, se puede desgarrar y hacer de mayor complejidad y puede sangrar más. Entonces, así como está el paciente, que quede acostado lo posible, que quede relajado, voy a tratar de controlar sus signos vitales hablándolo, calmándolo, porque si esta persona se altera, se pone nerviosa y el corazón empieza a bombear más rápido, tengamos en cuenta que hay una hemorragia que está perdiendo sangre, entonces vamos a sobreforzar el corazón. Solicitamos asistencia urgente porque esta persona debe ser trasladada a un centro asistencial urgente. Y no se deben administrar nunca, por favor, alimentos ni bebidas bajo ninguna circunstancia. Bien, consideraciones finales, y acá es donde decíamos heridas y hemorragias, las diferencias. El control de la hemorragia, que es lo más grave, acuérdense, constituye una prioridad en la atención inicial, ya que la pérdida de sangre puede comprometer rápidamente la vida del paciente. Entraba en esto que decíamos, el shock hipovolémico, que puede derivar en un paro cardiorrespiratorio. Sepan que si la persona pierde el pulso en el medio de una hemorragia, dejo de hacer todo lo que estaba haciendo y comienzo a hacer RCP. Siempre que la persona no tiene pulso o lo pierde en el medio de la asistencia, RCP es lo principal que debo hacer. ¿Bien? Asimismo, toda herida, recién estábamos hablando de la hemorragia, ya sea abierta o cerrada, debe ser evaluada y tratada adecuadamente para prevenir complicaciones y favorecer su correcta evolución. Esto quiere decir que queremos evitar que haya complicaciones e infecciones para que no sea más doloroso a la persona, para que no les quede cicatriz y además, si se infecta, va a su torrente sanguíneo, o sea que va a necesitar aparte tomar medicación y es más engorroso para la persona. La observación constante y la intervención oportuna son fundamentales para la atención en este tipo de lesiones. Bien, y ahora sí, con esto terminamos la clase de hoy.
repasamos un poquito, realizamos la valoración secundaria. Dentro de la valoración secundaria nos podemos encontrar con algunas lesiones que principalmente estamos hablando de lesiones de heridas o hemorragias. Las heridas son de menor caudal de sangre, pueden ser internas o externas, no comprometen por lo general la vida de la persona, aunque sí se pueden complicar y por eso necesitan una observación constante. En las heridas lo importante es realizar la correcta limpieza y atención para evitar complicaciones en la víctima. Bien, las hemorragias pueden ser internas o externas. Ambas significan que pueden comprometer la vida de la persona, son de mayor caudal sanguíneo y deben recibir no solo limpieza, sino también atención inmediata y aviso urgente al hospital para que reciba la adecuada atención una vez que llegue al centro sanitario más cercano. Bien, se debe realizar presión directa sobre la herida, sobre la hemorragia, no retirar apósitos una vez que se embeben de sangre o se llenan de sangre, sino realizar presión apósito sobre apósito. Se puede realizar un vendaje circular para contener estos apósitos y se puede suplementar utilizando la elevación del miembro para disminuir el sangrado y el nudo hemostático o lazo hemostático para ayudar a la disminución del flujo sanguíneo. Si estamos hablando de una amputación, sí o sí va a necesitar el uso de un torniquete que se puede improvisar con un cinturón o cualquier material rígido en el caso que no tengamos los torniquetes aprobados para su uso. Y lo importante acá es cubrir bien la zona de la amputación, recuperar el miembro amputado, ponerlo adentro de una bolsa, sumergirlo, esa bolsa, en agua lo más fría posible y si tengo, le echo cubitos de hielo al agua para que se mantenga fría. Estar alerta a los signos y síntomas que la persona pueda desencadenar durante el proceso, como ser sudoración frío, mareos, náuseas, dolor de cabeza, pérdida de conocimiento o dificultad o incoherencia en lo que nos va hablando la persona mientras está consciente. ¿Bien? Yo le voy a mandar entonces unos videos de apoyo para que se queden tranquilos de todas estas áreas de esta unidad 3 y 4 de lo que estuvimos hablando hasta recién y van a tener que realizar una guía de actividades como la vuelta pasada. Nos volvemos a encontrar el primer viernes del mes de mayo. Muchas gracias.